Capítulo 12. El decir de la gente. Las opiniones públicas, las vigencias sociales. El poder público. La lengua materna está ahí. Fuera de cada uno de nosotros, en nuestro contorno social, y desde la primerísima infancia va penetrando mecánicamente en nosotros al oír lo que en nuestro derredor dice la gente. Si en sentido estricto entendemos por hablar hacer uso de un lenguaje determinado, hablar no es sino la consecuencia de haber nosotros recibido mecánicamente desde fuera esa lengua. Hablar, pues, es una operación que comienza en dirección de fuera adentro. Mecánica e irracional, mente recibida del exterior, es mecánica e irracional, mente de vuelta al exterior. Decir, en cambio, es una operación que empieza dentro del individuo. Es el intento de exteriorizar, manifestar, patentizar algo que hay en su intimidad. A este fin consciente y racional, procura emplear cuantos medios encuentra a mano. Uno de ellos es hablar, pero solo uno de ellos. Todas las bellas artes, por ejemplo, son maneras de decir. El hablar se presenta más o menos a disposición del individuo según que haya recibido más o menos bien una lengua, varias lenguas. El hablar es como una serie de discos gramofónicos que, según la intención de su decir, dispara. Esta contraposición nos permite ver claramente que mientras decir, o intentar decir, es una acción propiamente humana, de un individuo como tal, hablar es ejercitar un uso que, como todo uso, no es ya ni nacido en quien lo ejercita ni suficientemente inteligible ni voluntario, sino impuesto al individuo por la colectividad. Por tanto, en el habla, que los antiguos llamaban, nada menos, ratio y logos, vuelve a aparecer, nos esa extraña realidad que es todo hecho social. Extraña porque es, a la vez, humana, la hacen los hombres, la ejercitan con plena conciencia de ejercitarla, e inhumana porque eso que ejercitan, los actos del hablar, son mecánicos. Mas si perseguimos hacia atrás la historia de cada palabra de la lengua, de cada estructura sintáctica, con frecuencia llegamos a lo que podemos llamar, al menos relativamente, su origen, y entonces vemos que en su origen, su etimología, la palabra o el giro fueron una creación que tenía sentido para el que la inventó y para sus inmediatos receptores. Por tanto, que fue una acción humana, la cual al entrar en el uso de la lengua se vació de sentido, se convirtió en disco gramofónico, en suma, se deshumanizó, se desalmó. Durante nuestra guerra civil alguien inventó la expresión manda más. Sin duda el que la inventó tampoco entendía por qué a mandar se le llama mandar ni por qué a ser más se le llama más. Pero la combinación de ambos vocablos fue, sí, una creación original suya, que para él y para su contorno tenía un sentido, era inteligible y esclarecía inteligentemente un hecho de la vida pública, tal y como era en aquellos días. Tan lo esclarecía e iluminaba que describir con alguna precisión el sentido tragicómico de la palabra, subrayo los dos componentes de tragicómico, nos daría la definición más exacta de la situación en que entonces se hallaba el poder público. Pasada aquella situación superlativamente anómala, y por ello, incapaz de perdurar y estabilizarse, la palabra manda más se usa ya con frecuencia incomparablemente menor y es lo probable que desaparezca tras su breve existencia. Tenemos, pues, aquí un ejemplo de un uso, el de ese vocablo que estuvo en vigor y gozó de vigencia lingüística unos años y que muy pronto, ya ahora, va cayendo en desuso. Pero imaginen ustedes que, por una u otra causa, continuase vivaz en el decir de la gente. Dentro de pocas generaciones es probable que manda más se habría contraído y se pronunciaría mal más o algo así. Entonces los que siguiesen usándolo no entenderían por qué al que, en efecto, manda más en ciertas situaciones confusas de autoridad, se le llamaba mal más. La acción humana, llena de sentido, del compatriota que genialmente la inventó, transmutada en puro uso verbal y pieza de la lengua común, se había deshumanizado. Esto es precisamente lo que nos acontece hoy con las palabras mandar y más. Tan es así, que ni siquiera el gran lingüista que fue Millet consiguió entender esta última.
Conviene que nos detengamos un momento en ella porque, sobre servirnos como un ejemplo más del desalmamiento, de la deshumanización que es el uso de la lengua, anticipa asuntos de monta con que enseguida vamos a toparnos. Más viene del latín magis, cuya significación nos aparece si decimos, por ejemplo, magis esse. Del mismo radical proviene magnus. Meillet añade dos advertencias como marginales, que, por lo visto, no le dicen nada, de que no extrae jugo ninguno. Advierte que en latín para decir más existían también otras dos palabras. Grandis, que se refiere al tamaño espacial, y plus, que indica abundancia numeral, cuantitativa. En cambio, agrega, magnus, por tanto, magis, tiene con frecuencia una idea accesoria de fuerza, de poderío, que no hay en grandis ni en plus. Meillet no da más sustancia, pero con lo que dice basta para extraer a este radical mag, o mai, un importante sentido. De magis esse, de ser más, proviene magister, en rigor magistero esse, de donde magisteratus, magistratus. Pero magistrado es en Roma el gobernante, el que manda. Es, pues, más que los otros ciudadanos, porque es el que manda y ya vimos que mandar, de manudare, es el imponerse porque se puede, porque se tiene poder superior, porque se es poderoso. El error de Meillet, en este como en muchos casos, está en que se queda ante la cosa nombrada por la palabra como si la cosa existiese en virtud de pura magia. Quiero decir, no percibe que toda cosa ante nosotros es mero resultado, decantación o precipitado de una energía que la ha causado y la sostiene en el ser, como decía Platón. Magistrado es quien es más, pero este ser más es poder más. Esto pone en la pista de lo que significó originariamente el radical mag, de magnus y magis, que aparece también nada menos que en majestad. En efecto, si nos pasamos al germánico, nos encontramos con que este mismo radical no significa simplemente ser más, sino cínica y claramente, poder, macht. En alto alemán magan es poder. En viejo franco amoller, asustar, causar espanto, es moi, de donde en el francés actual emoi. En inglés mai, poder. Mig, poderío. En alemán corriente mogen es poder, ser capaz de, moglich es posibilidad, lo que tiene poder para ser, lo que puede ser. Pero en griego tenemos lo mismo. Megare no es solo grande en tamaño y cantidad, sino que es poder de hacer algo. Mecané, mecanismo, mecánica y máquina. Todo esto nos revela que en una etapa de la evolución indoeuropea mag, más ha significado poderío, fuerza. Y como alguna fuerza y algún poderío tiene todo hombre, evidentemente significó desde luego un poderío o potencia superior a los de los demás, por tanto, prepotencia, poder más, y como mandar es poder, resulta que magistrado significa propiamente manda, más. El matiz diferente que tiene nuestro reciente vocablo se nos aclarará luego. Nadie hoy al decir magistrado piensa en ello, pero esto demuestra hasta qué punto las palabras son cadáveres de antiguas significaciones. Porque si reflexionamos, no sobre la palabra, sino sobre la realidad magistrado aún en el valor que este oficio tiene hoy, al punto caemos en la cuenta de que el magistrado es magistrado porque hace funcionar las fuerzas de policía. O digamos en Roma, donde el magistrado, el cónsul, era a la vez el capitán general del ejército. No es juego vano el de las etimologías, porque casi siempre nos ponen al desnudo crudas realidades de la vida humana que siglos posteriores, más aficionados a la hipocresía y las formas eufemísticas, ocultan. Me he detenido un momento en hacer ver una etimología más porque, sobre recalcar de nuevo cómo las palabras, al dejar de ser invenciones individuales y entrar en el sistema de usos verbales que es la lengua, pierden su inteligibilidad, su alma, y perduran desalmadas, convertidas en piezas mecánicas, anticipa algo muy importante, que no es cuestión lingüística y enseguida vamos a encontrar. Pero el caso es que con esas piezas mecánicas, las palabras que han perdido su propio sentido, decimos, más o menos, mejor o peor, lo que pensamos.
Y, en efecto, nuestro contorno social, la gente, al inyectamos desde la infancia el lenguaje usadizo en nuestra sociedad, nos insufla de paso las ideas que con tales palabras, mediante ellas, dice. Esto ya es más grave. Las ideas sobre lo que son las cosas, los otros hombres, nosotros mismos, en suma, sobre lo que es la vida, es lo que más hondamente nos constituye y, cabría decir, lo que somos. La vida es un drama y, a fuer de tal, tiene siempre un argumento y ese argumento varía principalmente según nuestras ideas sobre el mundo y el hombre. Es, sin duda, harto diferente el argumento de su vida para quien cree que hay Dios y para quien cree que solo hay materia. Pues bien, la mayor parte de las ideas con que y desde las que vivimos no las hemos pensado nunca nosotros por cuenta propia, ni siquiera las hemos repensado. Las empleamos mecánicamente a cuenta de la colectividad en que vivimos y de la cual han caído sobre nosotros, nos han penetrado a presión, como en el automóvil el lubricante. Si fuera posible, que no lo es, sería curioso poder hacer una estadística de cuántas personas en una sociedad, por ejemplo, en nuestra nación entera, han pensado alguna vez, lo que se llama pensar, que 2 y 2 son 4, o si el sol va a salir mañana. De donde resulta que la inmensa mayoría de nuestras ideas, a pesar de ser ideas y actuar en nosotros como convicciones, no son nada racional, sino usos como la lengua o el saludo. En definitiva, no menos mecánicos, ininteligibles e impuestos a nosotros que ellos. Que quede claro esto. Nos hacemos cargo de un sentido primario y tosco, de lo que una frase, repetida innumerables veces en nuestro derredor, significa. Distinguíamos 2 de 3, y esto nos permite tener una vaga idea de la idea que la frase enuncia. Pero adviértase que la frase 2 y 2 son 4 representa una idea porque declara una opinión sobre esos números, por tanto, algo que pretende ser una verdad. Las ideas son ideas de o sobre algo y, en consecuencia, son opiniones, verdaderas o falsas, y, por lo tanto, solo son ideas cuando nos hemos hecho presentes, además de su sentido rigoroso, las razones que fundan su verdad o demuestran su error. Solo entonces, gracias a sus razones, son racionales. Ahora bien, nada de eso pasa en la emisión, que constantemente hacemos, de ideas. Decimos cosas sobre todos los asuntos del universo a cuenta de lo que la gente dice como si girásemos constantemente sobre un banco cuyo balance no hemos leído nunca. El hombre suele vivir intelectualmente a crédito de la sociedad en que vive, crédito de que no se ha hecho cuestión nunca. Vive, por tanto, como un autómata, de su sociedad. Solo en tal o cual punto se toma el trabajo de revisar las cuentas, de someter a crítica la idea recibida desecharla o readmitirla, pero esta vez porque lo ha repensado él mismo y ha examinado sus fundamentos. Nuestro contorno social, que está lleno de palabras, de decires, está, por lo mismo, lleno de opiniones. Si contemplamos el enjambre incontable de ideas u opiniones que en nuestro derredor salen incesantemente revolando del decir de la gente, notaremos que se pueden diferenciar en 2 grandes clases. Unas son dichas como cosa que va de suyo y en que, al decirlas, se cuenta desde luego con que lo que se llama todo el mundo las admite. Otras, en cambio, son enunciadas con el matiz, más o menos acusado, de que no son opiniones admitidas. A veces, con pleno carácter de ser opuestas a las comúnmente admitidas. En el primer caso, hablaremos de opiniones reinantes. En el segundo, de opiniones particulares. Si nos fijamos en la diferente fisonomía que tiene decir las unas o las otras, notarán que las opiniones particulares son emitidas con brío, como haciéndolas subrayadamente constar viceversa, tímidamente, con temor a disgustar, pero casi siempre con cierta interna vehemencia que procura ser persuasiva y contagiosa, casi siempre mostrando, aunque sea solo en brevísimo escorzo, las razones que las abonan.
En todo caso, se advierte con claridad que el opinante tiene plena conciencia de que aquella su opinión particular necesita, para tener alguna existencia pública, que él o todo un grupo de afines la afirmen, declaren, sostengan, apoyen y propaguen. Todo esto se hace aún más patente cuando lo comparamos a la expresión de opiniones que sabemos o suponemos admitidas por ese todo el mundo. A nadie se le ocurre decirlas como un descubrimiento propio ni como algo que necesita nuestro apoyo. Más que decirlas con energía y persuasión nos basta con referirnos a ellas, tal vez como una mera alusión, y, en vez de tomar la actitud de sostenerlas, hacemos más bien lo inverso, las mentamos para apoyarnos en ellas, como un recurso a instancia superior, como si fuese una ordenanza, un artículo de reglamento o ley. Y es que, en efecto, esas opiniones son usos establecidos, y establecidos quiere decir que no necesitan del apoyo y sostén por parte de individuos o grupos determinados, sino que, al revés, se imponen a todos, ejercen sobre todo su presión. Esto es lo que me lleva a denominar las vigencias. El vigor de esta vigencia lo percibe claramente, y con frecuencia enojosamente, el que intenta oponerse a ella. En todo instante normal de la existencia colectiva ejerce su vigencia un repertorio enorme de estas opiniones establecidas, que son lo que llamamos tópicos. La sociedad, la colectividad no contiene ideas propiamente tales, es decir, clara y fundadamente pensadas. Solo contiene tópicos y existe a base de los tópicos. Con ello no quiero decir que sean ideas falsas, pueden ser magníficas ideas. Lo que sí digo es que, en tanto que son vigencias u opiniones establecidas o tópicos, no actúan esas sus posibles egregias cualidades, lo que actúa es simplemente su presión mecánica sobre todos los individuos, su coacción sin alma. No deja de tener interés que en la lengua más vulgar se las llame opiniones reinantes. Su modo de estar en la sociedad se parece sobremanera a la que tiene el gobierno, imperan, en efecto, reinan. Son lo que se llama opinión pública, de la cual decía Pascal que es la reina del mundo, y que no es una noción moderna. Ya Protágoras usa en el siglo V AC la misma expresión. Dogma Poleón, lo cito porque es ello poco conocido, y Demóstenes en el cuarto dice en la oración 18 que hay una voz pública de la patria. Reina como reinan el saludo y las costumbres a él similares. Reina como reina la lengua. Todo lo que es verdaderamente social es, sobre los individuos, presión, coacción, imperación y, por tanto, reinado. Hay, pues, una diferencia radical entre la opinión particular de un grupo, por enérgico, proselitista y combatiente que sea, y la opinión pública, esto es, la opinión efectivamente establecida y con vigencia. Para que ésta se afirme no tiene nadie que preocuparse en sostenerla. Por sí y sin necesidad de defensores, mientras es vigente, predomina e impera, al paso que la opinión particular no tiene existencia sino estrictamente en la medida que uno, varios o muchos se toman el trabajo de sustentarla. Casi siempre, en libros, estudios y muy especialmente en las encuestas que hacen en los países anglosajones determinados institutos, dedicados al menester de investigar la opinión pública, confunden esta con una opinión particular sostenida por mayor o menor número de individuos. Pero el fenómeno sociológico fundamental que es la vigencia y que se da, no solo en la opinión, sino en todo uso, que es, por tanto, el carácter más sustantivo del hecho social y de la sociedad como conjunto de los hechos sociales, no consiste en la adhesión individual tanto o cuanto numerosa. En que se vea esto claro estriba todo el acierto de una sociología. Cuando algo es uso no depende de la adhesión de los individuos, sino que precisamente es uso porque se impone a ellos. Merced a esto, todo lo social es realidad diferente de lo individual. Ya, con motivo del saludo, ejemplo de uso que nos ha servido de paradigma, hice notar que aunque todos los individuos que forman parte de una reunión sean in pectore enemigos de dar la mano, este uso sigue gravitando sobre ellos mientras no se pongan paladinamente de acuerdo para anular el uso entre ellos.
Pero como el uso no se forma en esa reducida reunión, sino en los grandes espacios multitudinarios de toda una sociedad, será menester para que un uso deje de ser vigente o viceversa, que es lo que ahora nos interesa, para que un comportamiento, por ejemplo una opinión, llegue a ser uso, esto es, a tener vigencia, que se pongan de acuerdo respecto a él todos los individuos de esa sociedad. Evidentemente, no. Pero entonces, ¿qué proporción relativamente al número total de individuos? En aquella ocasión indiqué que la instauración o establecimiento de un uso no es por fuerza, ni de hecho suele ser, efecto de la coincidencia en una mayoría de individuos. Padecemos en esto un error de óptica que nos viene precisamente de haber sido durante casi 100 años opinión vigente, tópico reinante, el principio mayoritario que, torpemente, creyeron nuestros tatarabuelos y bisabuelos deducirse ineludiblemente de la idea democrática. Es, pues, una cuestión, que por sí da materia a muy sabrosas investigaciones, determinar las condiciones en virtud de las cuales algo, sea una opinión o cualquier otro uso, adquiere ese peculiarísimo carácter de vigencia social. Desgraciadamente es tema que nos es forzoso dejar intacto. Pero sí quiero hacer constar que con ser asunto de tanta importancia, lo es mucho más que se comprenda bien la idea misma de vigencia, alfa y omega de toda la sociología, pero que no es fácil de ver y, aun vista una vez, propende a escapar de nuestra intelección. Insisto en que sus dos más acusados caracteres son estos. 1. Que la vigencia social, sea del origen que sea, no se nos presenta como algo que depende de nuestra individual adhesión, sino que, por el contrario, es indiferente a nuestra adhesión, está ahí, tenemos que contar con ella y ejerce, por tanto, sobre nosotros su coacción. Pues ya es coacción el simple hecho de que, queramos o no, tengamos que contar con ella. 2. Viceversa, en todo momento podemos recurrir a ella como a una instancia de poder, en que apoyarnos. La palabra vigencia procede de la terminología jurídica donde se habla de leyes vigentes frente a las derogadas. La ley vigente es aquella que cuando el individuo lo ha menester y recurre a ella, se dispara, automáticamente, como un aparato mecánico de poder. Pero nótese que no solo el nombre vigencia, sino que esos dos caracteres mismos que le atribuimos coinciden con los que tradicionalmente se atribuyen al derecho y a la acción del Estado. Esto hace ya manifiesto que ha sido un error común a los filósofos del derecho juzgar que el no depender su funcionamiento de nuestra adhesión individual y el servirnos como instancia colectiva a que recurrimos o podemos recurrir, son atributos específicos del derecho. En efecto, los hemos encontrado claramente perceptibles en el primer uso que sometimos a análisis, y eso que era un uso débil, simplemente ceremonial, el saludo. Se trata, pues, de atributos constitutivos de todo hecho social. La sociedad, conjunto de los usos, de un lado se nos impone. De otro, la sentimos como instancia a que recurrir y en que ampararnos. Lo uno y lo otro, ser imposición y ser recurso, implican que la sociedad es, por esencia, poder, un poder incontrastable frente al individuo. La opinión pública, la opinión reinante, tiene tras de sí ese poder y lo hace funcionar en las diversas formas que corresponden a las diversas dimensiones de la existencia colectiva. Ese poder de la colectividad es el poder público. Pero existe y se arrastra, nunca del todo curado, un vicio intelectual que impide ver con claridad los fenómenos sociales. Consiste en no acertar a percibir una función social si no hay ya un órgano social especializado en servirla. De este modo, hasta hace poco, los etnógrafos, al estudiar las sociedades más primitivas en que no existen magistraturas judiciales ni un cuerpo o individuo que legisle, juzgaban que en ellas no existía el derecho, es decir, la función jurídica ni la función estatal. Lo propio acontece con el poder público. No se le ve más que cuando, en etapa muy avanzada de la evolución social, toma la figura de un cuerpo armado especial, con su reglamento y sus jefes a las órdenes de los gobernantes.
Pero la verdad es que el poder público está actuando constantemente sobre los individuos que integran la colectividad desde que existe una agrupación humana y que, en la nuestra misma, opera sin cesar aparte de las intervenciones de la policía y el ejército. Lo que pasa es que, de puro constante y ubicuo, no lo percibimos como tal, lo mismo que nos acontece con la presión atmosférica o la dureza del suelo sobre el que se apoyan nuestros pies. Mas su eficacia se manifiesta incesantemente en nuestro comportamiento que está regulado en nosotros por él, y tan pronto como, por voluntad, descuido o azar, nos salimos del cauce marcado por las costumbres, nos vemos batidos por la protesta amenazadora de nuestro contorno, que se encrespa en borrasca contra nuestro abuso. En los pueblos primitivos no hay, claro está, policía encargada de vigilar, de inspeccionar. ¿Quiere esto decir que el cuerpo social no ejerza esa función? La verdad es lo contrario. La ejerce y con una minuciosidad y continuidad muy superior a las practicadas por nuestra policía. Spicer, en su contribución al libro The Population of Melanesia, hace notar que en las Nuevas Hébridas los hombres viven todo el día juntos por su lado y las mujeres por el suyo. La ausencia de un hombre es siempre notada y, por tanto, habrá de tener una justificación. No hablemos de la presencia de un hombre entre las mujeres. Por fuerza, las costumbres tienen que ser lo que suele llamarse, ignoro con qué razón, buenas. La colectividad vigila, sin proponérselo, cada minuto de la vida individual. ¿Para qué un cuerpo especial de policía? Al llegar los europeos y desarticular la sociedad nativa atrayendo a los hombres hacia trabajos industriales y agrícolas, la vigilancia espontánea del cuerpo colectivo ha desaparecido y ha sido sustituida por auténtica policía. Ahora bien, en el mismo momento las costumbres de las islas han empezado a ser malas. Podría aducir muchos hechos como este, pero creo, por ahora, suficiente el citado para adiestrar nuestra mirada en la percepción de las funciones que toda sociedad ejercita sin darse el aire de ello. El poder público no es, pues, sino la emanación activa, energética de la opinión pública, en la cual flotan todos los demás usos o vigencias que de ella se nutren. Y la forma, el más o el menos de violencia con que el poder público actúa depende de la mayor o menor importancia que la opinión pública atribuya a los abusos o desviaciones del uso. En buena porción de pueblos africanos actuales de lengua bantú la palabra con que se dice crimen significa cosas odiosas a la tribu, es decir, contra la opinión pública. Pero si esto es verdad también lo será la viceversa. Que el poder público supone tras sí una opinión que sea verdaderamente pública, por tanto, unitaria, con robusta vigencia. Cuando esto no acontece, en vez de opinión pública nos encontramos solo con la opinión particular de grupos, que generalmente se asocian en dos grandes conglomerados de opinión. Cuando esto acontece es que la sociedad se escinde, se parte o disocia y entonces el poder público deja de serlo, se fragmenta o parte en partidos. Es la hora de la revolución y la guerra civil. Pero estas máximas disensiones no son más que el superlativo de un hecho que se da en toda sociedad, que le es anejo, a saber, el carácter antisocial de muchos individuos. El asesino, el ladrón, el traidor, el arbitrario, el violento. Bastaría esto para que caigamos en la cuenta de que llamar sociedad a una colectividad es un eufemismo que falsea nuestra visión de la vida colectiva. La llamada sociedad no es nunca lo que este nombre promete. Es siempre, a la vez, en una u otra proporción, disociedad, repulsión entre los individuos. Como, por otro lado, pretende ser lo contrario, necesitamos abrirnos radicalmente a la convicción de que la sociedad es una realidad constitutivamente enferma, deficiente, en rigores, sin cesar, la lucha entre sus elementos y comportamientos efectivamente sociales y sus comportamientos y elementos disociadores y antisociales.
para lograr que predomine un mínimo de sociabilidad y, gracias a ello, la sociedad como tal perdure, necesita hacer intervenir con frecuencia su interno poder público en forma violenta y hasta crear, cuando la sociedad se desarrolla y deja de ser primitiva, un cuerpo especial encargado de hacer funcionar aquel poder en forma incontrastable. Es lo que ordinariamente se llama el Estado.